Su Majestad, la reina Cersei, creía que el amor de su pareja era absoluto. Se equivocaba. Cuando su traición la destrozó y huyó de la vida que una vez llamó hogar, encontró consuelo en los brazos de otro hombre. Pero el rey Alfa que la destrozó no la dejaría marchar, porque algunos hombres solo quieren lo que ya no poseen, aunque ella aún no lo sabía. En ese momento estaba nerviosa, porque llevaba 22 días sin ver a su marido y compañero Oron, el rey Alfa. Los había contado uno por uno. Nunca habían estado separados tanto tiempo. Su vínculo exigía cercanía, intimidad. Su próximo reencuentro la ponía extrañamente nerviosa, como si ya sintiera que algo iba a salir mal. Quizás por todos los rumores que había oído, pero que se negaba a creer. Oron, su compañero, el hombre que la amaba a pesar de sus defectos, el alfa que la había convertido en su reina, a pesar de que ella no era loba, no la engañaría, no la traicionaría. Cersei estaba segura de que su amor por ella era absoluto, y sin embargo, se detuvo en la puerta, alisando con las manos, que temblaban ligeramente, la seda dorada de su vestido. Él me ama, se dijo a sí misma. Él me eligió. Nada más importa. A través de su vínculo, ahora podía sentirlo claramente, tan cerca que el calor florecía en su pecho. Él estaba contento, feliz, tan maravillosamente, radiante de felicidad, que le hizo sentir inevitable sonreír. Fui tonta al preocuparme, pensó, empujando las puertas talladas. Los rumores no son nada. Él simplemente es... La sonrisa se apagó en sus labios. Aaron estaba sentado a su mesa, resplandeciente con un traje de terciopelo burdeos oscuro. Pero frente a él, en la silla que había estado vacía durante 22 interminables días, había una mujer cuya mera presencia parecía robar el oxígeno del aire. Lady Riva, el primer amor de Oron, más hermosa de lo que la recordaba. Su aroma golpeó a Circe como una espada entre las costillas, porque incluso sin el don de la transformación, su sangre de cambiaformas le otorgaba unos sentidos demasiado agudos para la piedad, y estaba claro que el aroma de Oron se aferraba a la piel de Riva como una reivindicación. «Ah, mi reina». La voz de Oron transmitía auténtico deleite mientras se levantaba de la silla. Sus manos le acariciaron el rostro con familiar ternura, y su beso fue suave y cálido en su mejilla. «Querida, estaba a punto de mandar a buscarte. Llegas en el momento perfecto, como siempre». Su brazo se deslizó alrededor de su cintura con facilidad. «¿Te acuerdas de Lady Riva?» «Por supuesto», preguntó. ¿Cómo podía olvidar a la mujer que Oron había amado con la apasionada devoción de la juventud? Riva inclinó la cabeza con la deferencia perfecta que se le debe a una reina. «Majestad», sonrió. «Qué alegría volver a verla». Las palabras eran impecablemente correctas, pero bajo ellas se escondía una confianza que hizo que a Circe se le encogiera el pecho con un temor indescriptible. La atención de Oron se centró inmediatamente en Riva, orientando todo su cuerpo hacia ella como una flor que sigue al sol. Le apartó la silla con el tipo de cuidado solícito que se reserva normalmente para el cristal más frágil. «Ten cuidado, querida. No debes esforzarte demasiado en tu estado». Sus grandes manos se posaron protectoras cerca de sus hombros. «El niño necesita una alimentación adecuada, y has sido demasiado modesta con tu apetito». El orgullo irradiaba de él como el calor de una forja, viajando a través de su vínculo con una intensidad que hizo que a Circe le flaquearan las rodillas. Estaba radiante, transformado por ello, más vivo y vibrante de lo que ella lo había visto en meses. «Enhorabuena por tu embarazo, Lady Riva», dijo ella, confundida por la reacción de su compañero. La sonrisa de Riva era la gracia personificada. «Gracias, Majestad. Es un honor que no se puede expresar con palabras». En efecto, lo es. Oron se acomodó en su silla, sin apartar los ojos del rostro de Riva, y luego anunció como si estuviera hablando del tiempo. «El niño es mío, por supuesto. Nuestro, verdaderamente. Tuyo y mío, Circe». El corazón de Circe dio un vuelco. «Lo siento. ¿Qué acabas de decir?», preguntó, odiando lo débil que sonaba su voz. A través de su vínculo podía sentir la alegría abrumadora de Oron al compartir lo que claramente creía que era la noticia más maravillosa imaginable. No había engaño aquí, ni culpa ni vergüenza que enturbiara las aguas de su felicidad, solo orgullo y profunda gratitud hacia arriba. «Sé que esto debe de ser abrumador», continuó con voz suave.
Pero Riva ha accedido muy amablemente a hacer lo que tú no puedes, por el bien del reino. Nos dará un aire fuerte y saludable, un sol con la sangre cambiante necesaria para asegurar nuestra estirpe. Su voz adquirió la cálida admiración que suele reservarse para los grandes actos de heroísmo cuando se volvió hacia arriba. Ha sacrificado mucho por nuestra felicidad, dijo. A pesar de su noble cuna y de sus propias perspectivas de un matrimonio ventajoso, ha aceptado servir como mi amante oficial para ayudarnos a cumplir con nuestro sagrado deber para con el reino. La mano de Riva se movió protectora hacia la curva de su vientre. Solo quiero lo mejor para el reino, majestad, y para su felicidad. ¿Lo ve? Oren apretó con fuerza la mano de Cersei. Ella entiende lo que esto significa, lo que supone este regalo para ambos. Tú ayudarás a criarlo, por supuesto. Será nuestro en todos los sentidos que importan. Nuestro hijo, nuestro heredero, el futuro con el que siempre soñamos, pero que creíamos imposible. Su sonrisa era radiante. Gracias a la generosidad de Riva, por fin podemos tener la familia que siempre hemos deseado. ¿Familia? Cersei soltó su mano. ¿Puedo hablar contigo? ¿En privado? Espetó. Las cejas de Oren se fruncieron en la primera sombra que se cernió sobre su radiante estado de ánimo. Cualquier cosa que desees decir sobre nuestro heredero debe decirse delante de su madre. La reprimenda fue suave pero firme, pronunciada con el tono de un rey que recuerda a un súbdito el protocolo adecuado. Señaló arriba. Ella que ha hecho posible este milagro. Ambos le debemos nuestra más profunda gratitud, querida. El término cariñoso cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila. Sé que esto es repentino, majestad, y quizá difícil de aceptar, dijo Riva. Pero espero que, con el tiempo, podamos incluso ser amigos, por el bien del niño, si no por otra cosa. Cersei se quedó boquiabierta porque, en ese mismo instante, el vínculo entre ella y su compañero decidió traicionar todos los secretos que Oren creía estar guardando. Inundaron la mente de Cersei, imágenes que él no sabía que estaba compartiendo. Riva debajo de él entre sábanas enredadas, gritando su nombre. Sus manos, las mismas manos que tocaban a Cersei con delicadeza cuidadosa y obediente, recorriendo las curvas de Riva con un hambre desesperada. Y a través de todo ello, su deseo. No el afecto paciente y cuidadoso que mostraba a su esposa, sino el hambre cruda y consumidora de un hombre completamente y desesperadamente enamorado. Cersei jadeó. El sonido brotó de su garganta como un sollozo y trastabilló hacia atrás hasta que la pared de piedra le detuvo los hombros. La habitación daba vueltas. La luz de la mañana era de repente demasiado brillante. La mezcla de satisfacción y reivindicación era demasiado densa en su garganta. ¿Cersei? Oren se levantó de su silla. Yo. Las palabras murieron en su garganta. Disculpa. Se dio la vuelta y salió de la habitación con los pasos mesurados y precisos de una mujer que aún recordaba cómo ser reina. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, que de repente le resultaba extraño. Pasó junto a retratos de reyes y reinas que habían logrado asegurar sus linajes sin destruir los corazones de sus esposas. Solo cuando las puertas talladas se cerraron detrás de ella, echó a correr. Atravesó jardines donde las flores florecían en filas perfectas y ordenadas hacia el bosque salvaje más allá, donde podría encontrar aire suficiente para volver a respirar. Detrás de ella, llevada por el vínculo que no podía romper ni escapar, llegó la voz de Oren. Querida, ¿a dónde vas? Vuelve. Debemos discutir los preparativos para la guardería. No estaba preocupado. No se sentía culpable. Simplemente estaba desconcertado, con la leve confusión de un hombre que no podía comprender por qué alguien se molestaría por unos preparativos tan razonables, incluso generosos. Así fue como, corriendo entre los árboles y sollozando como una niña castigada, la reina Cersei se dio cuenta de que su compañero, la otra mitad de su alma, nunca la había amado, no como ella lo amaba a él. Mientras huía hacia lo más profundo del bosque salvaje, no sabía que estaba corriendo tanto hacia algo como huyendo de ello, que en las sombras entre los árboles la esperaba un amor diferente, uno que no la vería como una reina destrozada, sino como una mujer por la que valía la pena luchar. Y no podía imaginar que, cuando finalmente encontrara la paz en manos gentiles y ojos sinceros, su pareja vendría a buscar lo que había desperdiciado. Capítulo 1.
Las piernas de Cersei se doblaron en algún lugar entre el roble centenario y el arroyo, a kilómetros de las murallas del palacio y más adentro del bosque de lo que cualquier reina debería estar. Le ardía el pecho con cada respiración. No podía creerlo. No podía ser. La seda zafiro de su vestido, el favorito de Oren, estaba ahora rasgado, enganchado en las espinas y manchado con savia de árbol. Por encima de ella, un pájaro llamaba a su pareja con un canto claro y dulce. Y Cersei se preguntó si los pájaros eran alguna vez infieles. Una amante, su marido, su pareja, el hombre al que amaba, había tomado una amante, la había dejado embarazada y ni siquiera lo sentía. El vínculo zumbaba entre sus costillas como una cuerda pulsada, transmitiendo su satisfacción a través de los kilómetros. Él seguía siendo feliz. «Mi amor, ¿dónde estás?». Su voz flotaba a través de su conexión con una leve curiosidad. «Vuelve. No seas dramática». Ella clavó las uñas en la tierra hasta que se le pegó debajo. ¿Dramática? Su pareja había invitado a un tercero a su unión y ella estaba siendo dramática. Algo dentro de su pecho comenzó a romperse a lo largo de líneas que parecían inevitables, como si esta ruptura hubiera estado esperando durante años el momento adecuado. Todas esas sonrisas cautelosas cuando los médicos de la corte negaban con la cabeza. Todas esas gentiles garantías de que su valor no se medía en aires. «Cersei, estás siendo infantil», oyó decir a Arryn en su mente. «Vuelve a casa, hablaremos de esto». La condescendencia le hacía doler los dientes. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a llevar a otra mujer a su cama y luego mirarla como si ella fuera la irracional? Una rama se rompió entre la maleza. Cersei levantó la cabeza y se dio cuenta de que la luz había cambiado. Las sombras se acumulaban entre los árboles y el alegre canto de los pájaros había dado paso al susurro de cosas que preferían la oscuridad. El suelo del bosque olía a podredumbre y a nuevos brotes, a cosas que vivían y morían sin el permiso de nadie. Otra rama se rompió, más cerca. Algo grande se movía entre la maleza con deliberada paciencia. El lobo emergió de las sombras como una pesadilla hecha carne, enorme y lleno de cicatrices, con ojos amarillos que no reconocían su humanidad. Un lobo solitario, salvaje. Estaba hambriento. Ella también podía olerlo. El agudo filo de la desesperación que hacía a cualquier depredador doblemente peligroso. ¿Cuánto tiempo llevaba sin alimentarse? Cersei retrocedió a toda prisa, con las faldas de seda enredándose, mientras sus palmas arañaban piedras y raíces. El lobo la siguió con pasos mesurados. Cersei vio su muerte en esos ojos amarillos. Rápida, si tenía suerte. Nunca había conseguido transformarse. Y, salvaje o no, el renegado probablemente se daría cuenta. Estaba a kilómetros del palacio. Nadie vendría a salvarla. La bestia se abalanzó y la propia bestia de Cersei respondió. Un poder que nunca había conocido corrió por sus venas, que de repente le parecieron demasiado pequeñas. Sus huesos comenzaron a romperse como leña seca. Su columna vertebral se estiró con un crujido que resonó en sus dientes. El dolor era total, abrumador. Una sinfonía de agonía que alejaba cualquier otro pensamiento. Esto era lo que le habían negado toda su vida. Esta violenta transformación. Sus músculos se desgarraron y se reformaron. Su cráneo se remodeló. Y le brotó pelaje de una piel que solo había conocido la seda. Ya no era humana cuando sus patas tocaron el suelo del bosque. La loba salvaje se detuvo en seco, y el hambre fue sustituida por la confusión. Gruñó, y el sonido que salió de su garganta era puramente animal. La rabia se expresaba en un lenguaje más antiguo que las palabras. Ser traicionada por su compañero era suficiente humillación para un solo día. Cersei no moriría sola en estos bosques. Se rodearon mutuamente en la luz que se desvanecía. El renegado era más grande, más pesado, pero era salvaje. Su inteligencia se había atenuado, y ella era más rápida. Cuando volvió a lanzarse, ella ya no estaba allí. Esquivó y zigzagueó entre sus ataques, pero el lobo era astuto. Cuando se lanzó hacia la izquierda para evitar sus mandíbulas, giró más rápido de lo que ella esperaba. Sus dientes se cerraron alrededor de su pata delantera derecha con una fuerza aplastante y ella gritó. Gritó. Un sonido que ninguna garganta humana podría emitir, y el renegado la soltó, tal vez sorprendido por el sonido, o tal vez satisfecho de haberle hecho sangre. Su pata colgaba inútil. Cuando intentó apoyar el peso sobre ella, sus piernas se doblaron
y cayó al suelo del bosque. El renegado comenzó a dar vueltas de nuevo, tomándose su tiempo ahora. Ella ya no era una presa que pudiera escapar. Era carne, esperando ser reclamada. Pero el olor de su sangre transmitía más que una simple herida. Llevaba el almizcle de un alfa, la compleja firma química de alguien marcado por el depredador más importante de este reino. Los instintos de la criatura salvaje luchaban entre sí, el hambre contra la precaución. La precaución ganó. Con un último gruñido de frustración, el lobo se fundió de nuevo en las sombras, dejándola sola con su dolor y la humillación de seguir necesitando a su pareja incluso ahora, a pesar de su traición y a pesar de su primera transformación. Capítulo 2. Bronn. Bronn se arrastró por el bosque con su arco de madera agarrado con manos sudorosas, siguiendo el rastro de los ciervos hasta el arroyo donde papá había colocado las trampas para conejos. Su estómago rugía tan fuerte que ahuyentaba a cualquier presa que valiera la pena cazar, pero no podía evitarlo. No había habido pan en el desayuno, solo gachas aguadas, porque Roslin se había comido la última rebanada del pan del día anterior. Las trampas volvían a estar vacías. Llevaban 3 días seguidos sin nada, y la cara de papá estaba adquiriendo ese aspecto angustiado que ponía cuando la bolsa de monedas estaba demasiado ligera y el invierno parecía demasiado cercano. Bronn tenía 8 años, casi 9, y era lo suficientemente mayor como para saber que un hombre y un niño no podían hacer el trabajo que solían hacer un hombre y una mujer antes de que mamá muriera. Fue entonces cuando oyó los gemidos. Provenían de cerca del agua, suaves y entrecortados, el sonido que hacía un animal cuando le dolía demasiado como para preocuparse por permanecer en silencio. Cuando se acercó sigilosamente, con el arco medio levantado, encontró algo que le cortó la respiración. Un lobo yacía desplomado junto al arroyo, con el pelaje blanco plateado enmarañado de suciedad y sangre seca. Era hermoso incluso herido, lo más hermoso que Bronn había visto nunca, aparte de su madre. «No pasa nada», susurró Bronn, agachándose. «No te haré daño». Las orejas del lobo se aguzaron al oír su voz, pero no intentó huir. Quizás estaba demasiado débil, o quizás confiaba en él. «¿Eres uno de ellos?», preguntó Bronn. «¿Me entiendes?» Sabía que su rey era un cambiaformas que podía convertirse en lobo, y que otros vagaban por estas tierras. Pero no. La bestia habría vuelto a transformarse para hablar con él. Era solo un lobo. De cerca, podía ver lo delgado que estaba bajo el pelaje cubierto de suciedad. Una pata delantera estaba hinchada y ensangrentada, y sus costados subían y bajaban con una respiración superficial. «¿Tienes hambre, verdad?», dijo, buscando su paquete de almuerzo. «Solo pan y queso duro», pero los ojos del lobo seguían sus movimientos. «Sé lo que se siente». Le ofreció pan en la palma de la mano, tratando de que no le temblara. El lobo dudó, luego se inclinó hacia adelante y tomó la comida con cuidado con los dientes. Comía como si estuviera hambriento, pero con delicadeza, sin acercarse ni una sola vez a morderle los dedos. «No te preocupes», susurró Bronn, «te ayudaré. Volveré mañana con más comida, ¿de acuerdo?» El lobo ladeó la cabeza como si entendiera cada palabra. Bronn apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros e inteligentes y la forma en que el lobo lo había mirado, como si fuera la primera cosa amable que había encontrado en mucho tiempo. Se levantó antes del amanecer y envolvió las sobras de carne de conejo en un paño limpio. No era mucho. Papá era cuidadoso con las raciones, pero era mejor que nada. El lobo estaba exactamente donde lo había dejado, acurrucado bajo las raíces colgantes de un sauce. «Sigues aquí», dijo Bronn, con alivio en la voz. «Te he traído el desayuno». Esta vez, el lobo se puso en pie con dificultad al verlo, cojeando por su pata herida, pero logrando avanzar. Movió la cola con cautela, y Bronn sintió como si le hubieran regalado el sol. «Eres diferente a los demás lobos», dijo Bronn, sentándose en un tronco caído mientras su nuevo amigo comía. «Papá dice que los lobos son peligrosos, pero tú no lo eres. Solo estás herido y asustado». El lobo se acercó después de comer, en lugar de alejarse sigilosamente. Bronn se quedó muy quieto mientras el lobo olfateaba su mano extendida. El pelaje era más suave que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. «Soy Bronn», susurró, acariciando al lobo entre las orejas. El lobo emitió un suave sonido, casi como si intentara responder. «Mi madre murió cuando nació Roslin», continuó Bronn. El lobo levantó la vista con esos ojos oscuros y comprensivos,
Y Bronn habría jurado que realmente le estaba escuchando. Al tercer día, Bronn había establecido una rutina. Visitas por la mañana antes del amanecer, visitas por la tarde después de la cena, siempre con comida que robaba de sus escasas provisiones. El lobo se estaba haciendo más fuerte. Ahora podía caminar sin cojear y había empezado a seguir a Bronn al bosque cuando éste iba a explorar. «Tú también echas de menos a alguien, ¿verdad?», le susurró, y el lobo presionó su nariz contra la mano de Bronn en lo que pareció un gesto de asentimiento. Lo más difícil era mantener el secreto en casa. «¿Dónde has estado desapareciendo todos los días?», le preguntó su padre durante la cena, con su mirada aguda que no se le escapaba nada. «Solo explorando», murmuró Bronn, «como tú me dijiste que podías hacer. El bosque no es seguro para un niño solo, especialmente últimamente». El corazón de Bronn dio un salto. ¿Sabía papá lo del lobo? «Tengo cuidado», dijo rápidamente. «Me quedo cerca del arroyo». Roslin intervino. «Bronn tiene un secreto». «No», replicó Bronn, dándole una patada suave bajo la mesa. Los ojos de papá se agudizaron. «¿Qué tipo de secreto?» «No es ningún secreto», dijo Bronn, con la cara ardiendo. «Roslin solo está haciendo tonterías». Pero papá lo observó durante el resto de la comida, y Bronn pasó la noche preguntándose cuánto tiempo podría seguir mintiendo a la persona que más quería en el mundo. La respuesta resultó ser un día más. La cuarta mañana amaneció clara y fría, con niebla entre los árboles. Bronn salió sigilosamente de la cabaña, como de costumbre, llevando gachas frías y carne seca. El lobo lo esperaba en su lugar de encuentro habitual, moviendo la cola cuando lo vio. «Buenos días, chico», dijo Bronn. «Te he traído...» Bronn. Esa única palabra, pronunciada con la voz tranquila y peligrosa de papá, lo dejó paralizado. Su padre estaba a 6 metros de distancia con su arco de caza listo, con la mirada fija en el lobo que permanecía inmóvil junto a las piernas de Bronn. «Aléjate del lobo», le dijo a Bronn con voz mortalmente tranquila. Despacio. Ahora, capítulo 3. Cersei oyó la voz antes de ver al hombre, profunda y autoritaria, atravesando la niebla matinal. Emergió de entre los árboles como un personaje de balada, alto y de hombros anchos, con una fuerza tranquila que provenía de años de duro trabajo más que de su linaje. Tenía el arco de caza levantado, con una flecha colocada y apuntando directamente a su corazón. «Aléjate del lobo», le dijo a Bronn, «despacio, ahora». Estaba asustado, ella lo entendía, no por él mismo, sino por su hijo. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero su pata herida no podía soportar su peso, y Bronn se interponía entre ella y el peligro que se acercaba como un pequeño y valiente escudo. «¡Papá, no!». Bronn se sobresaltó, pero la voz de su padre resonó como un latigazo. «He dicho que te apartes, Bronn». El terror irradiaba de ambos en oleadas que ella podía oler. Cersei tomó una decisión. Se puso en pie con dificultad, a pesar del fuego que le recorría la pata herida, y se colocó entre el hombre y Bronn. Si alguien iba a recibir un disparo hoy, sería ella. «Aléjate de mi hijo», dijo el hombre. «Papá, no es peligroso». La voz de Bronn se quebró con las lágrimas. «Es mi amigo. Es un animal salvaje», espetó el hombre. «No es salvaje», insistió Bronn. «Él escucha. Lleva días escuchando». «¿Días?». La atención del padre se centró en su hijo. «¿Llevas días viniendo aquí?». «4 días», dijo Bronn en voz baja. «Le he estado dando de comer. Estaba herido». La ira comenzó a desaparecer del rostro del hombre cuando vio su pata herida. Bajó el arco y se acercó lentamente, todavía cauteloso, pero sin considerarla ya una amenaza. Cersei se obligó a permanecer quieta. «Bronn», dijo el hombre después de un momento, «tu lobo es una hembra». «¿Qué?». «Ella, no él. Es una hembra». Se agachó cerca de su pata herida. «Está infectada», murmuró. «Hay que limpiarla y vendarla». Levantó la vista hacia Bronn. «¿Ha estado viviendo de lo que le has traído?». «Sí, papá. Debería ser más agresiva, desesperada». Sus ojos volvieron a encontrarse con los de ella y vio que empezaba a comprender. Sospechaba, pensó ella. Sospechaba de su naturaleza. Podía ver que era demasiado inteligente para ser una loba normal. «¿Podemos quedárnosla?», preguntó Bronn, con voz llena de esperanza. «Por favor, papá. No tenemos animales salvajes, hijo. Pero está herida. Nos necesita». Cersei observó el conflicto que se reflejaba en el rostro del padre, la responsabilidad luchando contra la compasión. Sabía cuál ganaría. Los hombres siempre elegían el deber al final, pero él la sorprendió.
La llevaremos al cobertizo, dijo, no a la casa. El grito de alegría de Bronn le hizo zumbar los oídos. Mientras se cura, añadió el hombre con firmeza, luego volverá al bosque. Ah, temporalmente, por supuesto. La historia de la vida de Cersei. El padre regresó con un tosco carro de madera. Tranquila, murmuró mientras la levantaba con cuidado. Esto te va a doler. Cersei se tensó al ser manipulada por manos masculinas, pero su agarre era firme sin ser controlador. Él notó su tensión. Lo sé, dijo en voz baja. Ya casi estamos. Le hablaba como si ella pudiera entenderlo. Y podía, pero él no lo sabía con certeza. Bronn caminaba junto al carro, charlando sobre todo lo que vería en casa. Te va a encantar, niña. Tenemos a Rosalind. Es mi hermana pequeña. Y papá hace un buen estofado. Su atención se centró en el hombre que tiraba del carro, en la forma cuidadosa en que sorteaba las raíces y las piedras. Era amable, pensó ella, sorprendida. No había conocido a muchos hombres amables. La cabaña que apareció ante sus ojos era pequeña, pero estaba bien cuidada, con un jardín en mal estado y un gallinero. El hombre llevó el carro hasta un pequeño cobertizo separado del establo. El cobertizo para caballos es para Bramble, explicó, abriendo la puerta para revelar un espacio seco que olía a virutas de madera y heno. Tú tendrás el cobertizo para herramientas. Despejó un espacio rápidamente, colocando mantas limpias antes de levantarla del carro. Ahí estarás más calentita que en el bosque. Luego cogió un trozo de cuerda y el mundo de Cersei se tambaleó. No, otra jaula no, otra cadena no, otro recordatorio de que era una propiedad que había que contener. Gruñó antes de poder contenerse y retrocedió, mostrando los dientes. El hombre se quedó paralizado. Oye, dijo en voz baja mostrándole la cuerda. Tranquila, lo siento, de verdad, pero no voy a arriesgarme a que hagas daño a mis hijos. Se acercó lentamente y le pasó la cuerda por el cuello. Sé que no te gusta, dijo, y la disculpa en su voz era sincera. Cersei emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad burla. El hombre se detuvo y la miró fijamente. ¿Te acabas de burlar de mí? Ella apartó la mirada rápidamente, tratando de parecer inocente. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró el caos en forma de una niña de 3 años con rizos salvajes y alegría intrépida. Perrito, chilló, lanzándose hacia Cersei. Rosalind, no. El padre se giró hacia su hija, pero ella ya estaba rodeando con sus pequeños brazos el cuello de Cersei. Perrito grande, perrito suave. El aroma de la niña era pura inocencia, sol, leche y la vida misma. Algo en lo más profundo del pecho de Cersei se abrió y su instinto de loba surgió. «Protege», le decía. A través del vínculo, la voz de Auron eligió ese momento para entrometerse. «¿Dónde estás, Cersei? Te necesito. Vuelve conmigo». El dolor familiar se hizo notar y Cersei gimió a pesar suyo. «Shh», murmuró la niña, apretando los brazos alrededor de ella. Un simple consuelo de un pequeño ser humano que no sabía que estaba abrazando a una reina. Cersei sintió que su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Capítulo 4. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que era a la vez una bendición y un tormento. Linus, que así se llamaba el hombre, según había oído decir a un visitante, permitía las visitas supervisadas de los niños. Bronn le leía todas las mañanas. Rosalind traía flores y té de barro, que Cersei soportaba con paciente elegancia. El propio Linus le traía comida 2 veces al día y le revisaba la pata en proceso de curación con manos que crecían. Los ojos de sus hijos estaban recelosos. Los niños ya te quieren. Bronn especialmente. Hizo una pausa. No había sido tan feliz desde que murió su madre. Cersei aguzó el oído. Estos niños no tenían madre. Necesitaban a alguien que los cuidara, que los quisiera, que... No tú, se recordó con firmeza. Tú eres temporal, y para ellos solo eres un lobo. Pero el sentimiento no desapareció. Fue por la noche cuando comenzó el verdadero tormento, cuando la familia entró en casa y la dejó sola. Fue entonces cuando la voz de Oren resonó con más fuerza en su mente. «Cersei, ¿dónde estás? Te estoy buscando por todas partes. He enviado guardias a todos los rincones del reino. Te echo de menos. Nuestra cama está fría sin ti. Vuelve conmigo, mi amor». El vínculo la atraía con un imperativo biológico. Vuelve con tu pareja, acepta tu lugar, deja de luchar contra lo que eres. Pero entonces su voz cambiaba, adoptando el tono razonable que se había convertido en su pesadilla.
Piensa en nuestro hijo, Cersei, el heredero. Estás siendo egoísta, preocupando a la pobre Riva. ¿Nuestro hijo? Cersei se burló. Su hijo, con Riva, el heredero que debería haber sido suyo, creciendo en el cuerpo de otra mujer. La ira la invadió ante la posesividad casual de su voz mental y se encontró paseando por el pequeño cobertizo tanto como le permitía la cuerda. Así fue como Linus la encontró una noche, cuando su angustia aparentemente se había hecho audible desde la casa. «Te oí», dijo en voz baja. «¿Qué pasa?» Se acercó con cautela, dejó la linterna en el suelo y se arrodilló a su lado. «¿Tu padre?», preguntó. «¿Te duele?». Ella se obligó a quedarse quieta, centrándose en él en lugar de en el vínculo. Sus manos eran tan delicadas como siempre cuando examinó su herida, cálidas y presentes de una manera que hacía que la lejana atracción de su compañero pareciera menos urgente. «Se está curando bien», murmuró. «Mejor de lo esperado». En lugar de marcharse, se recostó contra un poste, lo suficientemente cerca como para ofrecer consuelo, pero no tanto como para agobiarla. «Al menos espero que se esté curando bien», dijo en voz baja. «Mi esposa era la experta. Ella me enseñó a cuidar de los animales heridos. Se sentaba con ellos así, hasta que se calmaban». Su voz transmitía el peso de un antiguo dolor, y el corazón de Cersei se compadeció de él. Se llamaba Agnes. Murió hace 2 años, al dar a luz a Rosalind. Cersei se inclinó hacia él, atraída por su disposición a compartir su pérdida. «Entiendes cada palabra que digo, ¿verdad?», dijo en voz baja. No era realmente una pregunta. «No serás una metamorfosa, ¿verdad?». Su corazón se detuvo. Pensó que él había dejado de sospechar. «Si lo fueras», dijo lentamente, «ahora sería un buen momento para volver a transformarte». Cersei se estremeció por dentro. Quería hacerlo. Dioses. Cómo deseaba volver a su forma humana para contárselo todo. Pero por mucho que lo intentara, su cuerpo se negaba a obedecer. La forma del lobo que le había salvado la vida ahora la mantenía prisionera. Él esperó pacientemente, atento a cualquier signo de cambio, y luego suspiró al ver que no ocurría nada. «Supongo que no», se rió. «Por supuesto que no. Ya te habrías transformado». El corazón de Cersei se retorció por su culpa. Ella quería hacerlo, pero no podía. Linus sonrió, amable, sin condescendencia, y se levantó para marcharse. «Seas lo que seas», le dijo, volviéndose en la puerta. «Aquí estás a salvo». Cuando sus pasos se desvanecieron y ella se quedó sola de nuevo con las sombras titilantes, Cersei se acurrucó entre las suaves mantas que él le había proporcionado. La voz de Oren había desaparecido. Por ahora. Capítulo 5. Habían pasado 3 semanas desde que Linus la había llevado a casa en su tosco carro de madera, y Cersei había aprendido el ritmo de sus vidas, con la misma certeza con la que antes conocía las campanas ceremoniales que marcaban las horas del palacio. El amanecer traía a Bronn con sus historias. El mediodía significaba las visitas de Rosalind. La niña le hablaba de flores y las tardes eran para toda la familia, con voces que llegaban desde la cabaña mientras ella yacía atada en su cobertizo. Ya no le dolía la pata cuando apoyaba el peso sobre ella. La infección había desaparecido por completo, por lo que debería haberse marchado hacía tiempo y haber planeado su próximo movimiento. Todo pensamiento lógico se lo decía. Si los soldados de Oron la encontraban aquí, cuando la encontraran, ¿qué pasaría con Linus y sus hijos? Además, pensaban que solo era un lobo. Uno inteligente, tal vez, pero solo un animal. No tenían ni idea de que compartían su hogar con una reina que en otro tiempo había mandado sobre sirvientes y se había sentado en consejos de estado. Pero cada mañana, cuando se despertaba con los pasos ansiosos de Bronn, cada tarde, cuando Rosalind le ponía flores silvestres en el pelaje, la idea de marcharse le parecía como arrancarse el corazón. Al principio, hoy parecía un día como cualquier otro. Linus se había marchado antes del amanecer con una mochila llena de pieles de invierno para vender en el mercado del pueblo, prometiendo volver al anochecer. A Bronn le habían encargado la tarea de partir la enorme pila de leña que su padre había traído a casa el día anterior, así que Cersei dormitaba junto a la puerta abierta de su cobertizo, con la cálida luz del sol invernal sobre su pelaje, escuchando el ritmo constante del trabajo del niño. Era fuerte para tener 8 años, pero ese era un trabajo para un hombre adulto, y verlo luchar con cargas demasiado pesadas para sus hombros hizo que algo feroz y protector se retorciera en su pecho.
Su cachorro, pensó en él ahora, aunque trató de controlarse antes de que ese peligroso sentimiento pudiera echar raíces. Rosalind jugaba cerca, construyendo elaboradas ciudades con palos, barro e imaginación. «Mira, perrito», le dijo, sosteniendo un pastel de barro particularmente impresionante. «Para ti». La cola de Cersei se movió antes de que pudiera detenerla. La alegría de la niña era contagiosa, pura de una manera que hacía que las intrigas del palacio parecieran juegos de niños crueles. Aquí había amor sin cálculos, lealtad sin precio. Aquí había una pequeña cachorra que necesitaba protección, lo reconociera ella o no. El sonido de unos pequeños pasos cambió de dirección y Cersei aguzó el oído con repentina atención. Rosalind se alejaba de su zona de juegos. «¡Bonito! ¡Bonito!», clamó, y Cersei abrió un ojo para ver a la niña tambaleándose hacia la pila de leña donde Linus guardaba sus herramientas. El gran hacha estaba clavada en un tocón, con el mango desgastado por años de uso y en una posición perfecta para que las manos pequeñas pudieran alcanzarlo. La luz del sol se reflejó en el filo de la hoja, haciéndola brillar como una joya. «¡Brillante!», susurró Rosalind, estirándose de puntillas para agarrar el mango de madera con sus pequeños dedos. Cersei se puso en pie antes de que pudiera intervenir su pensamiento consciente, con la cuerda tirando con fuerza contra su cuello al llegar al final de su atadura. «¡Rosalind!», gritó Bronn al otro lado del patio. El tiempo se ralentizó hasta convertirse en miel, mientras Cersei veía cómo el hacha comenzaba a inclinarse. El rostro confundido de Rosalind se volvió hacia arriba, sin entender por qué aquella cosa bonita caía hacia ella. A través del vínculo que había estado misericordiosamente en silencio durante días, la voz de Auron se estrelló en su mente como un puñetazo. «No te rebeles. Permanece oculta», le ordenó. El vínculo la atraía con fuerza biológica, exigiéndole obediencia, pero Rosalind era su cachorra. Ella debía protegerla, y nada la detendría. Cersei cerró el vínculo de golpe, como si fuera una puerta. El cambio se produjo cuando saltó, con los huesos crujiendo y remodelándose con una agonía familiar, el pelaje disolviéndose en piel pálida al golpear con fuerza el suelo con las rodillas humanas, las manos desnudas cerrándose alrededor del mango del hacha para girarlo hacia un lado y alejarlo de la cara de Rosalind. El impulso las llevó a ambas a caer en una maraña de extremidades, la espalda de Cersei golpeando la tierra compacta mientras Rosalind caía a salvo sobre ella. «¿Señora?», preguntó, mirando con confusión a la desconocida que había aparecido donde antes estaba su perrita. Cersei intentó sonreír, aunque sospechaba que se parecía más a una mueca. Tenía la garganta irritada, sin usar la voz desde hacía semanas, pero logró decir con voz ronca: «No pasa nada, pequeña. Estás a salvo». «¡Rosalind!». El grito de pánico de Bronn precedió su llegada por unos segundos, y el chico se detuvo en seco al ver que no era su hermana quien estaba en peligro, sino una mujer desnuda que la sostenía en medio de su patio. Su rostro pasó de la confusión a la furia protectora. «¿Quién eres?», exigió saber, extendiendo las manos temblorosas hacia Rosalind. «¡Suéltala!». Cersei soltó a la niña inmediatamente. «¿Dónde está mi lobo?», preguntó Bronn. La pregunta le partió el corazón. Este niño la había querido, la había alimentado y le había leído, y la había tratado con un afecto puro que ella nunca había conocido. «Yo soy tu lobo», respondió Cersei. Bronn frunció el ceño. «Imposible», dijo. «Tu rey es un cambiaformas, ¿no?», preguntó Cersei con suavidad, incorporándose lentamente. Bronn frunció el ceño. «Sí. ¿Y?». Ella lo miró fijamente. «Yo también», explicó. Observó cómo la comprensión se reflejaba en su joven rostro como el amanecer. «Tú», susurró, incapaz de terminar la frase. «Soy tu lobo», dijo Cersei simplemente. «Y también soy tu reina». Capítulo 6. Había pasado una hora desde que el mundo había cambiado de eje, y Cersei estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la cabaña, con un vestido que pertenecía a una mujer muerta. Bronn lo había sacado del baúl de su madre sin dudarlo, con el rostro joven y solemne por la gravedad de ofrecer algo precioso a alguien que lo necesitaba. «¿Así que realmente eres el lobo?», preguntó por tercera vez desde que ella se había transformado. «Sí, Bronn, realmente lo soy», dijo Cersei. «¿Y tú realmente eres la reina?». «Sí». Se oyeron pasos pesados en el porche exterior, y Bronn giró la cabeza hacia la puerta. «Papá ha llegado a casa», dijo,
El corazón de Cersei latía con fuerza contra sus costillas cuando la puerta se abrió y Linus entró, deteniéndose en seco en el umbral. La sonrisa tranquila se desvaneció de su rostro al contemplar la escena imposible que tenía ante sí. Una mujer extraña estaba sentada en el suelo con el vestido de su difunta esposa, jugando con sus hijos. ¡Papá! Bronn se abalanzó sobre su padre. Ella salvó a Rosalind del hacha y tiene poderes mágicos. La mano de Linus se movió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, y sus ojos, agudos y evaluadores, recorrieron la habitación. Cersei podía oler el repentino aumento de adrenalina, la furia protectora de un padre que pensaba que sus hijos podían estar en peligro. ¿Quién eres?, preguntó. «Es nuestra loba, papá», insistió Bronn. «Es una cambiaformas. Se transformó para salvar a Rosalind». Linus miró a su hija, y su expresión se suavizó ligeramente al ver su evidente alegría. Pero cuando volvió a mirar a Cersei, la desconfianza seguía nublando sus rasgos. Bronn ordenó: «Lleva a tu hermana arriba». «¡Ahora! Pero papá, ahora». El tono no admitía réplica. Bronn puso cara de decepción, pero obedeció. Cogió a Rosalind en brazos y se dirigió a la escalera que llevaba al desván. Cuando sus pasos se desvanecieron arriba, Linus permaneció de pie, con una postura rígida por la tensión. Desde el principio dijo, con la voz aún teñida de desconfianza: «¿Quién eres?». Cersei respiró hondo, tratando de ignorar que su olor aún desprendía ira bajo las notas familiares del humo de leña y el pino. «Me llamo Cersei, de la casa Nellum. Soy una mujer lobo, aunque durante la mayor parte de mi vida no pude usar mis habilidades. La primera vez que logré transformarme fue hace casi un mes, y me quedé atrapada en esa forma hasta…». Dudó, sin saber cómo explicarlo. «Hasta», insistió Linus. «Rosalind estaba en peligro. Supongo que el miedo me ayudó a volver a mi forma original». Lo miró directamente a los ojos. «Si hubiera podido transformarme antes, lo habría hecho. Quería decírtelo, pero yo…». «¿Por qué te quedaste?», la interrumpió Linus. «No eres un animal. Seguro que no te resultaba cómodo dormir en un cobertizo». El sutil reproche en sus palabras la hizo estremecerse. «Los niños», dijo, «les he tomado mucho cariño y no tengo ningún otro sitio a donde ir». Algo en su confesión pareció sorprenderlo. Su rígida postura se relajó ligeramente. «¿No?», preguntó, acomodándose con cautela en su silla. «¿Por qué no? Mi compañero, él…». Se mordió el labio. «Me hizo daño, así que me fui». El cambio en Linus fue inmediato y pronunciado. «¿Te pegó?», preguntó, con palabras afiladas y una furia apenas contenida. «No, él nunca me haría daño físico. Somos compañeros». Linus frunció el ceño. «Compañeros. Siento que esto implica algo, pero no estoy seguro de qué. Él y yo compartimos un vínculo espiritual. Sus emociones son mías, y las mías son suyas. Mi dolor es su dolor. Por eso no me haría daño físico. Le dolería tanto como a mí. Él…». Los ojos de Linus buscaron los de ella. «Pero te hizo daño», dijo en voz baja. Cersei se quedó en silencio durante un largo momento. «Tomó una amante», dijo ella con las palabras saliendo a borbotones, «para darle un hijo, porque yo, como yo no podía transformarme, él temía que mis hijos tampoco pudieran». Entonces le brotaron las lágrimas y se cubrió el rostro con las manos, mortificada. «Lo siento, yo…». Por un momento Linus se quedó paralizado, claramente dividido entre instintos contradictorios. Luego, lentamente, se levantó y fue a buscar agua y una manta. «No te disculpes», dijo con suavidad. «Es solo que no entiendo qué tiene de terrible no poder transformarse». Cersei se burló entre lágrimas. «¿No lo entiendes? Eres humano. Para los lobos, el rango lo es todo. Respondemos a la autoridad, y la autoridad proviene de tener un lobo poderoso. Euron es el rey. Su aire de no poder transformarse sería…». «Espera». Linus levantó la mano. «¿Tu pareja es el rey?». Cersei se detuvo, dándose cuenta de su error. «Oh, sí». Linus palideció. «Entonces eso te convertiría en…». «La reina sí», confirmó Cersei. Durante un largo momento, él se limitó a mirarla fijamente. «La reina», repitió con voz hueca. «La reina de todo el reino ha estado durmiendo en mi cobertizo de herramientas». Al ver su evidente conmoción, Cersei se apresuró a tranquilizarlo. «Tú no sabías que yo era la reina, y tu cobertizo era…». «Está bien». Linus le dirigió una mirada que era a partes iguales de incredulidad y humor negro. «Lo que quiero decir es», dijo Cersei,
que no tenía ningún otro sitio a donde ir. Decidí quedarme, con cobertizo o sin él. Eso pareció tranquilizar a Linus. Lo siento, dijo simplemente. Reina o no, cambiaformas o no, nadie merece ser traicionado por la persona que ama. Las lágrimas volvieron a brotar y esta vez, cuando él no se movió para consolarla, ella entendió que era por respeto a su espacio y no por rechazo. No sé qué hacer, admitió Cersei. No sé cómo sobrevivir por mi cuenta. He sido reina toda mi vida adulta. Lo miró con una vulnerabilidad evidente. Y tengo miedo. El vínculo ahora está tranquilo. Logré cerrarlo cuando me transformé para salvar a Rosalind, pero no sé si permanecerá cerrado. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ver y soy demasiado débil para decirle que no? Linus la observó durante un momento. Estuvo callado durante mucho tiempo, con la mirada fija en el fuego. «Puedes quedarte aquí», dijo finalmente. Cersei levantó la cabeza, sorprendida. «Hasta que lo averigües», añadió. «Puedes quedarte aquí, con nosotros». Antes de que ella pudiera protestar, continuó, con la voz cada vez más fuerte y segura con cada palabra. «Hoy has salvado la vida de mi hija. Y antes de eso, hiciste a mi hijo más feliz de lo que había sido desde que murió su madre. Has sido amable con mis hijos, y eso me importa más que los títulos, la política o los reyes». Se recostó en su silla. «No puedo prometerte que sea seguro. Si el rey viene a buscarte...» «Conozco el riesgo», dijo Cersei rápidamente. «No te culparía si...» «No he terminado». Su tono era suave pero firme. «Si el rey viene, ya nos ocuparemos de ello entonces. Pero hasta entonces, eres bienvenida aquí, todo el tiempo que necesites». La calidez que se extendió por su pecho era tan extraña después de meses de amor condicional que le llevó un momento reconocerla como esperanza. «Gracias», susurró. «Bueno, tú eres la reina», dijo Linus con humor renovado. «No puedo negarte refugio, ¿verdad?» «Oh, por supuesto que puedo arreglarlo para pagarte». «Era una broma, Alteza», dijo Linus con un brillo en los ojos. Ella sonrió y luego... «Cersei», se corrigió. Él la miró con esa sonrisa amable. «Reina o no», dijo. «Aquí eres una invitada. Aún así», dijo ella, «me haré útil. Puedo ayudar en la casa». «Sé que lo harás», dijo él. Y había algo cálido en su voz que le hacía pensar en seguridad y pertenencia. «A los niños les encantará que te quedes. Ha sido difícil para ellos crecer sin una madre». Entonces algo pasó entre ellos. Comprensión, necesidad mutua. El comienzo tentativo de una asociación. Dos personas rotas que podrían ayudarse mutuamente a sanar. Capítulo 7. Un mes después, Cersei estaba ayudando a una niña pequeña a apilar bloques para construir torres que desafiaban tanto la gravedad como el sentido arquitectónico. «¡Más alto, mamá! ¡Hazlo alto!», exclamó Rosalind. El nombre todavía le oprimía el corazón con una alegría feroz y un terror más profundo. «¿Así?», añadió otro bloque con exagerado cuidado, y ambos contuvieron la respiración mientras la torre se balanceaba pero se mantenía en pie. Rosalind chilló. En la mesa junto a la ventana, Bronn se encorvaba sobre sus cartas con la lengua fuera, concentrado. «¿Cersei? ¿Cómo se escribe dragón?», preguntó. Ella se sentó a su lado, deletreando lentamente, observando cómo formaba cada letra con trazos cuidadosos. «¿Me volverás a contar la historia del dragón antes de acostarme?», preguntó. «Si a tu papá no le importa, a papá también le gustan tus historias», dijo Bronn. «A veces lo veo escuchando desde la puerta». A Cersei se le subió un calor por el cuello al pensar en Linus de pie en las sombras, observándola con sus hijos. Ayer por la mañana lo había sorprendido haciendo precisamente eso, con sus ojos oscuros suavizados por algo que podría haber sido asombro. «Es usted muy paciente con él, Alteza», le había dicho, con esa amable formalidad que la reconfortaba y la frustraba a la vez. «¿Cuántas veces tengo que pedirte que me llames Cersei?», le había respondido ella. Él había sonreído avergonzado. «Al menos una vez más, Alteza». El recuerdo le provocó un cosquilleo en el estómago. Había algo en la forma en que lo había dicho, cuidadoso, reverente, como si estuviera protegiendo una distancia invisible entre ellos. La oscuridad exterior era ahora total, y la preocupación la carcomía con creciente urgencia. Linus debería haber llegado a casa hacía horas. Acostó a los niños con cuentos y caricias, pero su atención permaneció fija en la puerta vacía. Cuando por fin se produjo un movimiento en el porche, no fue el paso seguro que ella esperaba.
Cersei abrió la puerta y encontró a Linus sentado en los escalones, con el arco olvidado a su lado y una botella entre las manos. El fuerte olor a alcohol flotaba en el aire frío. ¿Linus? Él se sobresaltó y levantó la vista, con la mirada perdida. Cuando habló, su voz estaba ronca por el alcohol y por algo más profundo. Cersei, ¿estás bien? Sus palabras tenían la cuidadosa precisión de un hombre que intenta no arrastrar las palabras. Iba a preguntarte lo mismo. Yo, no, estoy bien. Hizo un gesto vago hacia el bosque. Solo necesitaba tomar el aire. Ella bajó la mirada hacia la botella y él siguió su mirada con una mueca. Ah, claro. La dejó en el suelo con un cuidado exagerado. No es mi mejor momento. Sin que él la invitara, ella se sentó a su lado en los escalones. El frío le atravesaba el vestido de lana, pero ella lo ignoró. Esto no es propio de ti. No, dijo él con una risa que no tenía nada de graciosa. No lo es. Es el aniversario, dijo finalmente, con la voz quebrada, de la muerte de Agnes, hoy hace 3 años. Cersei sintió que se le encogía el corazón por la compasión. La mayoría de los días estoy mejor, continuó Linus, con la lengua más suelta por el alcohol. Incluso bien. Sus ojos encontraron los de ella a la luz de la luna, especialmente últimamente. Los niños están felices, la casa vuelve a estar cálida. Hizo una pausa, pero hoy la echo de menos. Estás helado, dijo ella extendiendo la mano. Entra. Se tambaleó ligeramente al ponerse de pie, así que ella se acercó. Su mano encontró su cintura, supuestamente para mantener el equilibrio, pero sus dedos se quedaron allí incluso cuando recuperó el equilibrio. Tranquilo, murmuró ella, consciente del calor sólido de él presionando contra su costado. Dentro de la cabaña, ella lo empujó hacia el gran sillón junto al fuego. Siéntate, le dijo. Necesitas calor. Fue a buscar mantas al baúl y cuando regresó, lo encontró observando cada uno de sus movimientos con una admiración que distaba mucho de ser sutil. Toma. Le entregó la manta, pero en lugar de cogerla, él le agarró la mano y tiró suavemente de ella. Quédate aquí. Antes de que pudiera pensar en razones para negarse, se encontró sentada en la gruesa alfombra a sus pies, con los dedos de él entrelazándose en los oscuros mechones de su cabello. Hermosa, murmuró él, tan bajito que ella casi no lo oyó. El calor le subió por el cuello. Ha sido muy amable conmigo, Alteza, dijo él, deslizando la mano de su cabello para acariciarle la mejilla. Le he pedido que me llame Cersei, dijo ella, tratando de ocultar el dolor en su voz. Lo sé, pero prefiero no hacerlo. ¿Y por qué no? Preguntó ella, con el corazón acelerándose. Para no olvidar lo que eres. Cersei se tensó. Lo que soy. Linus se inclinó entonces, acercando su rostro al de ella, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su aliento en sus labios. Una hermosa reina, murmuró, con voz ronca por el deseo, muy por encima de mi rango. Entendió y, con ello, sintió una vertiginosa oleada de alivio. ¿Crees que soy hermosa?, susurró. Observó cómo se dilataban sus pupilas mientras el color inundaba sus mejillas. Mírate, dijo él en voz baja. Te estás sonrojando. Su voz tenía un tono de asombro. Eso es muy encantador, Alteza. La mano que tenía en su rostro bajó para recorrer su mandíbula y luego más abajo para rozar su labio inferior. ¿Es por mí?, preguntó él sonriendo. Su aroma cambió por completo entonces. La familiar comodidad del humo de leña y la tierra se volvió repentinamente aguda, con un hambre inconfundible. Ella no pudo reprimir el suave sonido que escapó de su garganta, mitad gemido, mitad suspiro. Cersei, susurró Linus, y fue la primera vez que pronunció su nombre sin que ella se lo pidiera. Cuando él se inclinó lentamente desde la silla, con las manos enmarcando su rostro, ella se puso de rodillas para encontrarse con él. Sus labios se unieron en un beso que comenzó suave y vacilante, pero que en cuestión de segundos se volvió desesperado y hambriento. Se encontró siendo levantada, guiada entre sus muslos abiertos hasta que fue presionada contra el frente de la silla, su cuerpo encajando contra el suyo como si perteneciera allí. Dios, Cersei, gimió contra sus labios. Sus labios se separaron de los de ella para recorrer su mandíbula, y ella jadeó, echando la cabeza hacia atrás para darle mejor acceso. «Eres tan suave», murmuró contra su garganta. Sus manos se abrieron paso bajo su camisa, con las palmas planas contra la cálida piel de su pecho. Él emitió un sonido grave en su garganta, mitad gruñido, mitad súplica, y de repente su boca volvió a posarse sobre la de ella.
esta vez con más exigencia. Esto era lo que ella había estado anhelando sin siquiera saberlo. Esta sensación de ser deseada. Se estaba ahogando en sensaciones cuando él se apartó para mirarla, con los ojos vidriosos y desenfocados. «Eres hermosa», balbuceó. Las palabras se le trababan mientras volvía a acercarse a ella. La realidad volvió a golpearla, la botella vacía en el porche, el dolor que lo había llevado a beber. «Espera», susurró contra sus labios. «Linus, tal vez deberíamos». «¿Deberíamos qué?», murmuró él, tratando de acercarla más. «Está borracho, está afligido, no es el mismo. No podemos», dijo ella con más firmeza. «No puedo, no cuando». Su rostro se descompuso por un breve instante. Luego la soltó de entre sus rodillas. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Por supuesto que tienes razón. ¿En qué estaba pensando?» «Ha sido una idea terrible», dijo, levantándose de la silla. «Has sido muy amable», dijo, retrocediendo hacia el pasillo. «Conmigo, con mis hijos y conmigo. Me aproveché. Estuve mal». «No, no es eso lo que quería decir», intentó ella. «Perdóname, Alteza». Volvió a utilizar el tratamiento formal, un muro construido con culpa y corrección. «Necesito dormir para recuperarme». Él se dio la vuelta y desapareció por el pasillo hacia su habitación. Ella oyó cómo se cerraba su puerta con un suave clic, dejándola sola junto al fuego moribundo, con los labios hinchados y el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Capítulo 8. Cersei había dormido mal, si es que se podía llamar sueño a las horas inquietas que pasó mirando al techo mientras su cuerpo recordaba el sabor de la boca de Linus y el peso de sus manos en su cabello. Él la había deseado. Ella lo había olido, lo había sentido en la forma desesperada en que su boca se había movido contra la suya. Se levantó antes de que los niños se despertaran, con las manos ligeramente temblorosas mientras avivaba el fuego y ponía agua a hervir para el té. Quizás él la besaría de nuevo, sobrio y deliberadamente, y ella podría finalmente respirar libremente por primera vez en semanas. La puerta de su habitación se abrió con un suave crujido y Linus salió a la sala principal. Cersei contuvo el aliento al verlo. «Buenos días, Alteza», dijo él, con voz cuidadosamente neutra mientras se calzaba las botas. Las palabras la golpearon como agua fría. «Alteza, no Cersei». «Buenos días», logró decir ella, observando su rostro en busca de alguna señal, vergüenza, arrepentimiento, incluso reconocimiento de lo que habían compartido. Pero su expresión era una máscara de cortés indiferencia. Se puso de pie y tomó su mochila de casa. «Gracias por el desayuno», dijo, aunque ella aún no había preparado nada más que el agua que humeaba en la olla. «Debería revisar las trampas antes de que los niños se despierten», añadió, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Parece que va a cambiar el tiempo, y quiero ver qué ha traído la noche». Entonces se marchó, cerrando la puerta tras de sí con suave determinación. Ella se quedó mirando la puerta cerrada hasta que su visión se nubló, y luego se obligó a moverse. Los niños se despertarían pronto y esperarían su comida matutina. Pero mientras realizaba las tareas mecánicamente, cortando pan, removiendo las gachas, su mente daba vueltas. ¿Lo había olvidado? La bebida podía robar los recuerdos. Quizás no recordaba nada de cómo había trazado sus labios con el pulgar, la maravilla en su voz cuando la había llamado hermosa. Si no recordaba nada, entonces no habría que lidiar con la incomodidad. Pero en lugar de sentir alivio, era como si hubiera perdido algo precioso antes incluso de saber que lo poseía. Y peor aún era la alternativa. ¿Y si él lo recordaba todo y simplemente no le importaba? Cuando por fin regresó, ya era bien entrada la tarde, con la mochila cargada de conejos. Le saludó con un gesto cortés, le dio las gracias por cuidar de los niños, pero no la miró a los ojos. Esa noche, se sentaron a cenar como habían hecho todas las noches desde que ella se había ido a vivir con ellos. Pero la calidez habitual había desaparecido, sustituida por una cortesía cautelosa. «Que duerma bien, Alteza», dijo él, con el título como una espada entre ellos. La situación se repitió al día siguiente, y al otro. Fue Bronn quien finalmente expresó lo que todos sentían. «¿Están enfadados el uno con el otro?», preguntó una noche. «¿Tú y papá?» «No estamos enfadados, cariño». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran una mentira. Había ira creciendo dentro de ella, ardiente y amarga. No por lo que había pasado entre ellos, sino por cómo él había decidido fingir que nunca había ocurrido. Ella era una reina, maldito sea,
Había comandado ejércitos antes de conocerlo, y ahora estaba allí sentada, reducida a una niña tímida, esperando migajas de atención. El punto de ruptura llegó al día siguiente. Linus había regresado de la ciudad con provisiones. «Alteza, ¿dónde debo guardar el grano sobrante?», preguntó sin levantar la vista. Esa indiferencia encendió algo que llevaba días ardiendo en su interior. «Al mismo sitio de siempre», espetó ella. Él se detuvo. «¿Te encuentras mal?». Esa preocupación cortés fue la gota que colmó el vaso. Dejó el cuchillo con más fuerza de la necesaria. «Oh, estoy bien», dijo con palabras tan afiladas que podían cortar. Se quedaron en silencio, con el aire cargado de una tensión tácita. «Alteza», comenzó él, pero ella lo interrumpió con un enérgico movimiento de cabeza. «No me llames así». Se volvió hacia la puerta, pero su voz la detuvo. «¿A dónde vas?». «Afuera», dijo, sin volverse. «Cersei, espera». Pero ella ya estaba cogiendo su capa, ya estaba saliendo por la puerta al aire frío de la noche. El bosque la recibió con sus susurros familiares. Aquí podía admitir la verdad que había estado ocultando incluso a sí misma. Estaba enamorada de Linus y él no sentía lo mismo. Cuando encontró el hacha de repuesto que Linus había dejado clavada en un tocón, Cersei la arrancó con más fuerza de la necesaria. El primer golpe le hizo vibrar los brazos, y la hoja se clavó profundamente en la pálida madera con un satisfactorio ruido sordo. Toda su frustración se volcó en ese único golpe. Thunk. ¡Qué estúpida era! ¿Cuántas veces se haría esto a sí misma? Thunk. Enamorarse de otro hombre que no la quería. Partió el tronco con una precisión brutal, cada golpe aterrizando exactamente donde ella quería. Sus manos comenzaban a llenarse de ampollas, pero ella agradecía el dolor. El vacío que le carcomía el pecho resultaba mucho más persistente. La inseguridad se apoderó de ella como un veneno, esa voz familiar que le susurraba que no era suficiente. De repente, una voz familiar resonó en su cabeza. Cersei. Se quedó paralizada con el hacha levantada sobre su cabeza. «No, no, ahora no. Siento tu dolor, mi amor», dijo Oren en su mente. El vínculo que había permanecido misericordiosamente en silencio durante semanas de repente cobró vida. «Vete», gruñó en voz alta, bajando el hacha. «Estás sufriendo», murmuró él. «Vuelve a casa. Déjame consolarte. Pase lo que haya pasado allí», continuó Oren. «Pase lo que ese hombre te haya hecho para herirte. Tú no perteneces allí, cariño. Tú me perteneces a mí». Ella golpeó más rápido, más fuerte, tratando de ahogar su voz, pero el vínculo ya estaba abierto y... «Cersei». El grito atravesó su ritmo mecánico como una espada. Se giró hacia el sonido, con el hacha aún en alto, y encontró a Linus abriéndose paso entre la maleza. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», exigió él. «Está sangrando». Ella no bajó el hacha. «Estoy bien», dijo ella con la voz ronca por las lágrimas contenidas. «Vuelve a la cabaña». Ni hablar. Con un movimiento fluido, él dio un paso adelante y atrapó el hacha en pleno vuelo, cerrando sus grandes manos sobre las de ella en el mango. «Te harás daño», dijo en voz baja. «Soy una cambiaformas». Las palabras salieron amargas, desdeñosas. «Me curaré rápido». Ella intentó zafarse de él, pero su agarre era de hierro. «Déjame ir». «¿Qué pasa?», exigió Linus, escudriñando su rostro. «Cersei, ¿qué pasa?». Entonces ella dejó de luchar y se quedó muy quieta en sus brazos, mientras toda la rabia y el dolor se apoderaban de ella. «Me besaste», le acusó. «Me besaste, Linus». Su rostro palideció, pero no soltó sus manos. «Me dijiste que era hermosa», continuó ella, con las palabras saliendo a borbotones como sangre de una herida. «Me deseabas. Podía olerlo. Y entonces tú...». Su voz se quebró. «Fingiste que nunca había sucedido. ¿Acaso lo recuerdas?». La pregunta surgió cruda y desesperada. Linus la miró fijamente durante un largo momento. «Lo recuerdo», dijo en voz baja. Esa simple admisión la golpeó más fuerte que cualquier explicación elaborada. «Entonces te arrepientes», dijo ella con la garganta apretada. «Por supuesto que sí», dijo Linus. Ella se quedó muy quieta en sus brazos. Lo había esperado. Se había preparado para esa respuesta exacta. Pero al oírla, ¿cómo no iba a arrepentirme? Linus continuó, con la voz áspera por la angustia. «Eres una reina, Cersei». Se acercó más, lo suficiente para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «No soy tan presuntuoso», dijo, clavando su mirada en la de ella,
como para considerarme digno de una reina. Otro paso los acercó casi pecho con pecho. Especialmente, añadió, bajando la voz hasta convertirla en poco más que un susurro, especialmente si esa reina eres tú. Ella lo miró boquiabierta, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Ya no soy una reina, dijo, solo soy una mujer a la que besaste y no pudo terminar. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado peligrosas, demasiado cercanas a una confesión que ella no estaba preparada para hacer. Linus frunció el ceño al verla llorar. Sus manos soltaron las de ella solo para deslizarse por sus brazos hasta sus hombros, y finalmente descansar contra su rostro con una delicadeza que le hizo latir el corazón. Perdóname, susurró, por besarte cuando no tenía derecho y por dejarte. Se inclinó más cerca hasta que sus frentes se tocaron, y añadió con el aliento caliente contra sus labios, por fingir que nunca sucedió, cuando es en lo único en lo que he pensado desde entonces, cuando es lo único que puedo hacer para no volver a hacerlo. Ella no pudo reprimir el sonido que escapó de su garganta, mitad gemido, mitad sollozo. Hazlo otra vez, susurró, no pidiendo, sino ordenando con toda la autoridad de la reina que una vez había sido. Cersei, su voz estaba tensa, apenas aferrándose a los últimos hilos de autocontrol. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera cerrar la distancia final, entre el deseo y la acción, el crujido agudo de una rama quebrada resonó en el bosque. Ambos se quedaron paralizados, todavía entrelazados, pero de repente, alertas al sonido de pasos que se acercaban, muchos pasos, moviéndose con el ritmo disciplinado de soldados entrenados. A través de los árboles se vio un destello dorado, una armadura que reflejaba la luz de la tarde como un faro, luego otro y otro, hasta que una docena de guardias con librea real emergieron del bosque, y a la cabeza, alto y majestuoso, con una presencia absolutamente imposible, caminaba el rey Oron. Capítulo 9. Su cabello dorado reflejaba la luz como una corona, y sus hermosos rasgos mostraban una expresión de alivio y alegría cuando sus ojos encontraron a Cersei. El vínculo entre ellos surgió con tal fuerza que ella jadeó en voz alta. «Ahí estás, mi amor», dijo Oron, mientras caminaba hacia ella con pasos seguros. «Por fin te he encontrado». La sorpresa de verlo allí, en ese lugar que se había convertido en su santuario, dejó a Cersei sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Oron se acercó y la atrajo hacia sus brazos. El vínculo entre ellos cantó de satisfacción ante su proximidad. «¿Qué te ha pasado, mi amor?», le susurró al oído. «¿Cómo has podido dejarme? ¿Tienes idea de lo preocupado que estaba?». A través del vínculo ella sintió una preocupación y una inquietud genuinas, un alivio tan profundo que le hizo flaquear las rodillas. «Busqué por todas partes», continuó él. «Envié guardias a todos los rincones del reino». Entonces ella se apartó, retrocediendo hasta quedar fuera de su alcance. «¿Qué haces aquí, Oron?», preguntó ella. Él la miró como si le hubiera preguntado por qué el agua moja. «Buscándote, obviamente». Su mirada se posó con desdén en los alrededores. No habría venido hasta aquí por diversión. Luego su atención se centró en Linus con cortés desinterés. «¿Y quién es este?», añadió. «Este es Linus», dijo Cersei. «Él y su familia me han permitido amablemente quedarme con ellos». Linus asintió secamente. «Su Majestad», saludó. «Sí», dijo Oren con un gesto desdeñoso. «Qué amable». Se volvió hacia Cersei, como si Linus ya hubiera dejado de existir. «Ahora por fin podemos irnos a casa». Entonces, a Linus se le escapó un sonido, algo entre una burla y una risa, lo suficientemente amargo como para que ambos miembros de la realeza lo miraran con dureza. «¿Sí, campesino?», preguntó Oron. «¿Hay algo que quieras decir?». La expresión de Linus no cambió, pero su voz transmitía un frío calculado. «No me corresponde decir nada, Alteza». «No», asintió Oron con satisfacción. «Es cierto». «Sin embargo», continuó Linus, con un tono aún perfectamente neutro, «si yo fuera la reina, diría que es muy atrevido por tu parte dar por sentado que ella quiere ir a ningún sitio contigo». La temperatura en el claro pareció bajar 10 grados. Oron se quedó muy quieto. Sus hermosos rasgos se agudizaron. «Déjanos solos», ordenó, y sus palabras transmitían todo el peso de la autoridad real y el dominio alfa. Pero Linus permaneció exactamente donde estaba, mirando al rey a los ojos sin pestañear. «No lo creo»,
dijo con calma. Antes de que la situación pudiera agravarse aún más, Cersei se interpuso entre ellos. Linus. Su voz transmitía la autoridad que había aprendido en años de gestionar la política de la corte. Déjanos solos. Esto es un asunto privado. Vio el destello de dolor en su rostro, rápidamente reprimido. Por favor, dijo con más suavidad. Durante un largo momento, él estudió su rostro. Luego asintió una vez, con firmeza y decisión. Estaré en casa, dijo. Las palabras estaban claramente dirigidas tanto a Oron como a ella. Si necesitas algo. Cuando sus pasos se desvanecieron en el bosque, la máscara de compostura real de Oron se resquebrajó ligeramente. No puedo creer que te haya sido así, dijo, con auténtico dolor en la voz, sin decir una palabra, sin dar explicaciones. Rompiste nuestro vínculo tan completamente que ni siquiera podía saber si estabas viva. La acusación le dolió porque contenía una parte de verdad. A través del vínculo, podía sentir el eco de su angustia, días y noches de preocupación. ¿Te he hecho daño? Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. ¿No crees que tú me has hecho daño? Oron parecía genuinamente sorprendido. ¿Cómo he...? ¿De qué estás hablando? Tu amante, dijo Cersei, con palabras que sabían a ceniza. Tu hijo, alardeando de ambos delante de mí y esperando que yo te estuviera agradecida por el privilegio. La comprensión se reflejó en sus ojos dorados, seguida del alivio. Claro. Bueno, eso ya es pasado, Cersei. Hizo un gesto con la mano como si descartara un pequeño inconveniente. Todo eso ya quedó atrás. Esa indiferencia le hizo apretar la mandíbula. ¿Eso es pasado? Sí, claro. Su sonrisa era radiante. Lo sentí, ¿sabes? A través del vínculo cuando se reabrió. Tu transformación. Lograste cambiar, ¿verdad, cariño? A pesar de todo, el orgullo brilló en su pecho. Sí. La alegría de Oron fue inmediata y abrumadora. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se había acercado de nuevo y la había besado. Un rápido roce de labios que sabía a triunfo. Oh, cariño, qué aliviado estoy. Esto significa que ahora podemos concebir correctamente. Hay una posibilidad de que nuestros hijos no sean defectuosos. Cersei se quedó muy quieta en sus brazos. ¿Defectuosos? Como tú. Bueno, como eras. Otro gesto casual. Entonces, al ver su expresión, su rostro se suavizó en un afecto indulgente. Oh, no me mires así, mi amor. Sabes que tu falta de lobo no cambia lo que siento por ti. Especialmente ahora que puedo transformarme, dijo Cersei lentamente. Sí, claro, ahora todo será perfecto. Un nudo frío se formaba en el estómago de Cersei. No soy defectuosa, Oron. Lo sé, dijo él rápidamente. Ahora lo has demostrado. No. La palabra salió más dura de lo que ella pretendía. No necesitaba demostrar nada. Para empezar, nunca fui defectuosa. Oron se rió con un sonido cariñoso e indulgente. Bueno, mi amor, se podría decir que un cambiaformas que no puede transformarse es... ¿Y qué hay de los humanos de tu reino? Interrumpió Cersei. ¿Son defectuosos? Oron se detuvo, claramente confundido. No defectuosos, solo humanos. Pero a través del vínculo, ella sintió lo que esa palabra significaba para él. Inferiores. Oh, ya veo de qué se trata, suspiró Oron. Se trata de ese campesino tuyo, ¿verdad? Antes de que ella pudiera responder, él continuó con el aire de un hombre que resuelve un sencillo rompecabezas. Sí, sentí tu deseo por él a través del vínculo. Muy grosero de tu parte no protegerme mejor de eso. La crítica casual le golpeó como una bofetada. Como cuando protegiste tus muchas noches de pasión con Lady Riva. Estaba cumpliendo con mi deber, espetó Oron, perdiendo la compostura. Y disfrutando mucho, replicó Cersei. La precisión del golpe se reflejó en su rostro, y reconoció que había cruzado una línea. Su expresión se suavizó, y le tomó las manos con facilidad. Tienes razón, dijo en voz baja. Te hice daño y lo siento. Lo siento de verdad. Considera a Riva desaparecida. La destituiré de la corte inmediatamente. Deshazte de tu mascota humana, y nunca más volveremos a hablar de esto. No los necesitamos, Cersei. Somos el rey y la reina. Nuestros hijos serán perfectos. Lo sé. Le tendió la mano, con sus ojos dorados llenos de amor sincero. Te amo, Cersei. Déjame demostrártelo. Déjame arreglar esto. Por un momento, ella casi se acercó a él. El vínculo vibraba con su sinceridad, su desesperada necesidad de arreglar las cosas. Este era el hombre con el que se había casado, que le ofrecía todo lo que ella había creído querer alguna vez.
pero las palabras resonaban en su mente. Tu mascota humana. Dicha con el mismo desdén casual que utilizó cuando le dijo que le estuviera agradecida arriba, como si ella tuviera que aceptar todo lo que él dijera porque era inferior. ¿Vendrás a casa conmigo?, preguntó Oren. Cersei miró fijamente su mano extendida y vio todo lo que representaba. Seguridad, sin duda. Amor, de algún tipo. Un regreso a la vida que había conocido. El papel para el que había sido entrenada. Todo lo que tenía que hacer era aceptarlo y podría volver a ser reina. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades. Capítulo 10. La cabaña nunca le había parecido más pequeña que en ese momento, con dos pequeños cuerpos apretados contra los costados de Cersei y el peso de su decisión aplastándolos a los tres. No te vayas, mamá. Rosalind sollozaba, con las palabras ahogadas contra el hombro de Cersei. Por favor, no te vayas. Cada repetición era como una puñalada en el pecho de Cersei. Abrazó con más fuerza a los dos niños, respirando su familiar aroma. No es para siempre, susurró. Te lo prometo, pequeña. Volveremos a vernos. Bronn se apartó para mirarla. ¿Cuándo?, preguntó. A Cersei se le hizo un nudo en la garganta al saber que la respuesta sincera era que no lo sabía. Tan pronto como sea posible, dijo, y lo dijo con toda su alma. El sonido de los caballos fuera rompió el momento. El ruido de los cascos sobre la tierra compacta anunciaba el final del tiempo que le quedaba. A través de la ventana podía ver a Euron esperando con paciencia real, y junto a él había otro caballo, ensillado y listo. Los niños la acompañaron hasta la puerta. Linus esperaba junto a los caballos, con el rostro cuidadosamente neutro, pero su aroma transmitía un trasfondo de inquietud que hizo que su loba gemiera de angustia. Debería haberle explicado, debería haberlo llevado aparte y haberle dicho exactamente por qué había decidido marcharse. Pero cuando le anunció su decisión de volver con Euron, Linus se limitó a asentir, sin protestas, sin preguntas, sin indicar que su marcha le importara. No le había pedido que se quedara, y ella ya estaba harta de perseguir a hombres que no la querían lo suficiente como para luchar por ella. «Alteza», dijo Linus con un breve gesto de asentimiento. «Linus». Ella asintió a su vez. Él dio un paso adelante y le tendió la mano para ayudarla a montar. «Que tengas un buen viaje», dijo sin mirarla a los ojos. Antes de que ella pudiera responder, la voz de Rosalind cortó el aire de la mañana. «No te vayas, mamá». La niña intentó correr hacia el caballo, pero Bronn la agarró por la cintura. «Gracias, Linus», logró decir Cersei. «Gracias por la hospitalidad que me has brindado». «Sí, campesino», dijo Euron, tirando de las riendas. «Gracias por tus servicios a tu reina». La ira brilló en los ojos de Linus. «Oh, ha sido un placer, Alteza», espetó. «¿De verdad?», lo desafió ella. Linus la miró directamente a los ojos por primera vez desde que ella había anunciado su partida, y el corazón de Cersei dio un vuelco en su pecho. ¿Le importaba? ¿Podría sentir siquiera una mínima parte de lo que la estaba destrozando? Por supuesto. Respiró y sonó como una confesión. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cuidadosas y mesuradas, pero ella captó el ligero temblor de sus manos, la forma en que se le movía la mandíbula, como si estuviera luchando contra las palabras que querían escapar. «Bueno», murmuró Euron, «uno tiene que volver a casa en algún momento. Al fin y al cabo sigo siendo su compañero. No es que un humano pueda entender lo que eso significa». Linus se volvió para mirar directamente al rey. «Quizás no», admitió. De hecho, un humano se preguntaría, con lo poco que entiende de los lazos de pareja, ¿cómo alguien podría decidir a espaldas de su pareja concebir un hijo con otra persona y luego alardear de ello como un logro delante de su pareja? El silencio que siguió fue ensordecedor. «Bueno», comenzó Euron, pero Cersei lo interrumpió con un gesto brusco. «Esto realmente no es asunto tuyo», le espetó a Linus, aunque las palabras sonaron más heridas que enfadadas. La expresión de Linus se endureció. «No, supongo que no», dijo. «Al fin y al cabo, tú eres la reina. Eres libre de hacer lo que te plazca». Se miraron fijamente a través de un abismo que de repente parecía más ancho que los reinos, y Cersei sintió que algo se rompía dentro de su pecho ante el deseo crudo de sus ojos. Estaba a punto de darse la vuelta cuando... «Uno no puede evitar preguntarse, Alteza», dijo Linus, «cómo alguien tan extraordinario, cariñoso y valiente como usted puede elegir volver con un hombre que nunca ha comprendido el privilegio que ha tenido al ser amado por usted». Cersei lo miró boquiabierta.
Se le cortó la respiración entre los pulmones y la garganta. «Oh, ¿así que es un privilegio?», chilló. «Sí», respondió Linus con sencillez. «¿De verdad lo crees?», preguntó ella con voz débil y sorprendida. Antes de que Linus pudiera responder, la voz exasperada de Euron cortó el momento como una espada. «Por el amor de Dios», espetó. «Ella no vuelve conmigo por amor, plebeyo. Vuelve para formalizar nuestro divorcio y, lo que es más importante, para romper nuestro vínculo ante el Gran Consejo». Linus parpadeó, pasando la mirada de Euron a Cersei y viceversa. «Perdón, ¿qué?», preguntó, completamente desconcertado. «Sí», confirmó Cersei con el corazón acelerado. «Soy la reina. No puedo huir sin poner fin legalmente a nuestra unión. Además, el vínculo matrimonial entre miembros de la realeza debe romperse ante testigos competentes». Observó cómo la confusión desaparecía del rostro de Linus, sustituida por algo que podría haber sido esperanza. «Así que, aunque ya haya rechazado nuestro vínculo», añadió, «es mi deber real presentar mi caso y mis opciones ante la corte antes de poder ser libre para...». Se calló, sintiéndose de repente tímida ante la intensidad de la mirada de Linus. «¿Volver y vivir con tu campesino?». Euron suspiró, pareciendo completamente harto de toda la situación. Cersei lo ignoró, esperando a que Linus dijera algo. «¿Vas a volver?», preguntó finalmente, con voz baja y cautelosa. «Por supuesto que voy a volver», dijo Cersei, tratando de sonar despreocupada a pesar de que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «No abandonaría a los niños. Pienso visitarlos». El alivio se extendió por el rostro cuidadosamente compuesto de Linus, tan profundo que era casi doloroso de presenciar. «A los niños les encantaría tenerte», juró, con demasiado fervor. «Visítalos tantas veces como quieras, durante el tiempo que quieras. Quédate para siempre», intervino Bronn desde detrás de ellos. Cersei sonrió, a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Bueno, no querría ser un impedimento», dijo. Antes de que pudiera terminar la frase, Linus estaba allí, ayudándola a bajar del caballo. Sus manos se cerraron alrededor de su cintura con una seguridad que delataba una emoción apenas contenida, y de repente ella se deslizó en sus brazos. Tan cerca podía olerlo, y bajo su aroma familiar, el deseo, el alivio y una alegría desesperada que reflejaba la suya propia. «Pensé que te arrepentías de lo que pasó entre nosotros», murmuró ella mirándolo a los ojos. Linus pareció genuinamente sorprendido por eso. «Solo porque pensé que me había pasado de la raya, que tú no querías», comenzó a decir. «Cállate, papá, lo arruinarás». La voz de Bronn interrumpió lo que fuera que él estaba a punto de decir. «Sí, bésala, papá, bésala», añadió Rosalind. Tanto Cersei como Linus se rieron, y el sonido rompió parte de la tensión que se había creado entre ellos. Pero cuando las risas se desvanecieron, seguían allí, abrazados, lo suficientemente cerca como para ver cómo su mirada se posaba en los labios de ella, con un deseo inconfundible. Lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse, le acarició el rostro con sus manos ásperas por el trabajo. «Cersei», susurró, y entonces se besaron, con suavidad y dulzura, llenos de todas las palabras que no habían podido decir. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, ella pudo oír a Bronn vitoreando en el fondo y a Rosalind aplaudiendo con alegría. «Volveré», prometió ella, con la frente apoyada en la de Linus. «Volveré contigo». «Esperaré», dijo él simplemente. «Todos estaremos aquí, esperando a que vuelvas a casa. Hogar». La palabra se instaló en su pecho como una bendición. Lo besó de nuevo, rápido y apasionadamente, tratando de memorizar su sabor para llevarlo consigo en su viaje. Al final de todo, sería libre para volver a este lugar, a su familia, que la quería tal y como era. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si quieres explorar más de mi trabajo y seguir lo que estoy creando, puedes encontrarme en Patreon. Allí comparto contenido gratuito, incluyendo entradas de blog, avances de próximas historias y fichas de personajes que ofrecen más información sobre mis personajes y sus mundos. Para los miembros que decidan apoyarme, también comparto audios sin anuncios, capítulos extra y historias completas exclusivas que no encontrarán en ningún otro sitio. Encontrarán el enlace en la descripción si quieren echar un vistazo. Gracias, como siempre, por su apoyo. Con mucho cariño, Lily.